Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Aquí nos encontramos una vez más en el CAUM. Pero primero agradecer la presencia de todas, de todos, especialmente también la presencia de Javier, que es el europarlamentario que nos ha llenado de satisfacción y de orgullo a toda la gente que queremos un mundo distinto y que lo vamos a echar mucho de menos. Esperemos que siga desempeñándose, porque en política internacional su labor ha sido extraordinaria. Entonces le agradecemos que siempre podamos contar con él y queremos seguir contando con él. También quiero agradecer la presencia del señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Mario Isea, amigo y compañero también de lucha, y que en estos momentos tan difíciles para el mundo tendremos que ponernos las pilas y trabajar más y encontrar la forma de crear una red más importante para defendernos de estos furibundos ataques que está llevando el imperio en estos momentos. Recordando la República y recordando ese artículo número 6, que es el artículo que nosotros, como Plataforma Global contra las Guerras, y todos los que estamos aquí, y todas las que estamos aquí, evocamos con orgullo y no vemos la hora que se pueda poner en práctica, que es ese artículo que dice que España renuncia a la guerra como modo de relación de la política internacional. Creo que ese objetivo, el renunciar a la guerra, tiene que estar en la cabeza de todos nosotros y de todas nosotras. España ingresó a la OTAN en 1982, siendo presidente de nuestro país un socialista, le vamos a poner comillas, ¿no? Fue en ese tiempo de Felipe González. Esta organización, la OTAN, que nació en 1949 y que cumple 70 años, es una organización terrorista que ha ido sembrando muerte y destrucción allí por donde pasó. El Pacto de Varsovia recién fue en 1955, pero luego ya desarmada la URSS, ¿qué razón tiene que la OTAN haya seguido existiendo? Es decir, si nosotros vemos que el Pacto de Varsovia se disuelve en 1991 y que a partir del año 91 empiezan una serie de guerras en las que participó la OTAN, por ejemplo tenemos Yugoslavia en 1991, cuando era director de la OTAN aquel famoso maestro socialista que era Solana, y duró hasta el 2001. Afganistán en el 2001. Irak, bueno, primero fue la guerra del Golfo en 1990 y después en 2003. En Libia en 2011, Siria en 2011, Ucrania en 2013. Estamos hablando de todas las situaciones de peligro. Ahora, a finales de marzo, la OTAN hizo unas maniobras en las que participó España, justamente cerca de la península de Crimea, y fue dirigida por Georgia, que no es un país que esté en la Alianza Atlántica. Es decir, es que nosotros estamos viviendo en una situación de tremendo peligro de guerra. ¿Qué hacía España allí participando en estas acciones militares en el Mar Negro y dirigidas por Georgia? ¿A quién están amenazando? Esas son las preguntas que nos queremos responder hoy y que Javier nos va a ayudar a responder, y que, bueno, tendremos tiempo para un buen debate y para que nos satisfaga todas nuestras preguntas y nuestras curiosidades. Entonces, amigas, compañeros, nada más de parte de la plataforma, muchas gracias, y le damos la palabra a Javier Corso. Gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Plataforma Global contra las Guerras, porque creo que hacen una labor fundamental en un momento en que la izquierda europea y la izquierda española, si hablamos de casa, ha tenido una deriva a veces en relación con las intervenciones militares, que ha aceptado en muchas de sus partes de esa izquierda, o lo que se llama izquierda, los presupuestos de los que han vendido una nueva forma de intervención como intervenciones humanitarias, utilizando el humanitarismo. Es decir, aquella cohesión que nosotros y nosotras tuvimos a partir del año 82
en que se firma el protocolo para entrar en esta organización, creo que por Calvo Sotelo, ¿no? Creo que era. Y luego en el año 86 se ratifica con un referéndum tramposo hecho por el Partido Socialista, pero de una manera, podríamos decir, casi torticera. Yo que participé y fue la primera militancia que tuve muy jovencito en aquellas grandes manifestaciones contra la OTAN, todos los medios de comunicación, los pocos que había, trabajando exclusivamente para vender una realidad de miedo a la población. Si no entrábamos en la OTAN, como que no nos podríamos insertar en Europa, en la modernidad, y sobre todo una España que hacía muy pocos años que había dejado la dictadura, ¿no? Algo parecido también a todo el blanqueamiento que se ha hecho de esta Unión Europea de Maastricht, ¿no? Es decir, fuera de la Unión Europea o antes de la Unión Europea no había nada, y gracias a la Unión Europea hay algo. Exactamente igual se vivió como la OTAN. Los medios de comunicación siempre fundamentales. Yo nunca me olvidaré, y para mí fue un impacto terrible de lo que supone ese uso perverso de los medios de comunicación, fue aquella entrevista que hicieron a Felipe González, a Rosa María Mateo, creo que era, y algún otro periodista, en la cual incluso Felipe González decía que los zapatos españoles no iban a poder exportarse y no los iban a comprar, o sea, metiendo directamente miedo con la puesta en escena que tenía Felipe González, que aparte de para mí trabajar para el mal, y ahora lo vemos cada día más claro, tenía unas dotes de propagandística increíbles, ¿no? Y pudo convencer, ¿no? Daros las gracias también a todos vosotros y vosotras, gente heroica, por venir un viernes de Semana Santa para hablar de algo que es importante, ¿no? Porque estamos hablando de los 70 años de una organización que ha producido muchas guerras y que además nos está llevando a una situación de no militarización, sino remilitarización de Europa. Susana Oviedo hablaba sobre mi desempeño en el Parlamento Europeo y que posiblemente no estaría. Bueno, pues posiblemente voy a intentar estar. Anunciaremos próximamente noticias, porque igual hay una parte de la izquierda que nos sentimos antiimperialistas e internacionalistas, que queremos también pelear en un espacio que pensamos que se ha dejado de lado por parte de los grandes actores que ahora mismo están compitiendo electoralmente, ¿no? Y lo que hablaba antes de esa traición a veces moral de esa izquierda, no solo con Siria, con Venezuela, con Libia, ha producido una fractura tremenda, ¿no? Que nos ha llevado incluso a ver como grandes próceres de la izquierda, por lo menos que yo leía en mi infancia, ¿no? como Alba Rico, etcétera, etcétera, sus libros Dejar de pensar y volver a pensar, que eran magníficos, ¿no? Y después verles colaborando con lo que es toda la estrategia imperialista que emana de la OTAN. Yo no sé lo que les pasó por el camino, ¿no? Y me ha dado mucha pena en el trabajo parlamentario también ver muchas veces, me acuerdo por ejemplo, y antes de entrar en materia sobre lo que es la OTAN y sobre lo que pasa en Europa en torno a defensa y seguridad y militarización o remilitarización, por ejemplo, cuando después del golpe de Estado en Ucrania, que fue un golpe de Estado, un desplazamiento ilegal del poder, utilizando además milicias neonazis, que siguen estando, incluso con mando de tropa en las conflagraciones que hay ahora mismo en el Donbass, o sea, siguen estando y tienen incluso blindados, señores que se reivindican de Stefan Bandera, o sea, neonazis que participaron claramente en el genocidio, ¿no? Eran famosísimos, ¿no? El genocidio que hicieron y sus alianzas con los nazis, ¿no? Pues después de ahí, cuando se hace en un pleno, se invita al presidente golpista de Ucrania, y todo el GUE, que es el grupo de la izquierda europea, decidimos por mayoría salirnos del pleno. Pues nuestros compañeros y compañeras españolas de Podemos no se salieron del pleno, ¿no? O sea, era increíble ver eso, ¿no? O ver las abstenciones o las ausencias cuando se debatía sobre Venezuela, y cuando
nosotros manteníamos un voto y determinada gente, tanto de aquí como de la izquierda verde nórdica, se ponían de acuerdo con los golpistas e injerencistas del Parlamento Europeo. Eso da mucha pena, ¿no? Por lo tanto, no sé, por lo menos igual peleamos, ¿no? O sea, lo anunciaremos próximamente y a quien le apetezca pues que siga apoyando, y si no, pues seguiremos en las calles como hemos hecho toda la vida. Yo hablaba de militarización o remilitarización. ¿Por qué? Porque Europa nunca dejó de estar militarizada. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gran conflagración, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero hasta el final de la Unión Soviética, hasta la caída del campo socialista, la OTAN tuvo un posicionamiento de tropas y armas nucleares, de tácticas y de teatro en las fronteras de lo que hoy es la Unión Europea. Es cierto que hubo algo de distensión militar tras la caída del campo socialista a partir de esos tratados de desarme, tanto los START como los SALT, que ahora mismo están denunciados por Estados Unidos, porque le limitan, sobre todo, no tanto contra Rusia, sino con el despliegue de armas nucleares de teatro, de medio alcance, en el mar de la China meridional, que es realmente el tablero que está jugando Estados Unidos estratégicamente. A nosotros nos da un papel más táctico a lo que es Europa, ¿no? A partir del año 1997 hay una expansión al este de la OTAN y sobre todo contraviniendo los acuerdos verbales que se había llevado con el señor Gorbachev. Hace poco, hace unos poquitos meses, se han desclasificado esas conversaciones y el secretario de Estado de Estados Unidos, transmitiendo lo que decía el presidente de Estados Unidos, le aseguraba a Gorbachev que no iba a haber una expansión de la OTAN hacia las fronteras del este, ni iba a haber incluso una expansión de la Unión Europea. Eso se incumplió absolutamente. Estúpido o no tan estúpido, cada uno opinará de una manera, el señor Gorbachev, por no exigir unos acuerdos firmados, pero los hemos podido leer, esas conversaciones, y además cuando se ponía por parte de los negociadores rusos algún tipo de pega ante la disolución, se les planteaba que no tuvieran problemas, que iban a estar insertos en el espacio de seguridad de esa nueva Europa tras la caída del campo socialista. Esta expansión de la OTAN hacia el este fue acelerada tras el año 2006, que como sabéis, y yo muchas veces lo he dicho en esta casa, en el CAUN, que para mí marca un antes y un después. El 2006 fue la puesta de largo en Naciones Unidas, en Nueva York, de lo que se llamó los BRICS, países de economías emergentes, algunas no tan emergentes, sino de grandes economías, incluso la de China prácticamente a nivel global y a día de hoy superando a la de Estados Unidos, pero esa unión de Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica, lo que demostraba era que después de ese tiempo de una unipolaridad de Estados Unidos a nivel global, desde la caída de la Unión Soviética hasta ese año, había finalizado. Había una mancomunidad y unos intentos serios de desplazar lo que había sido Bretton Woods y lo que había sido toda la arquitectura económica hecha a imagen y semejanza de Estados Unidos, es decir, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o incluso la Organización Mundial del Comercio, desafiada por estas grandes economías. Ahora vivimos incluso un repliegue sobre ello. Hemos visto como Brasil ha sido tomado otra vez a la órbita de Estados Unidos. Afortunadamente hay partes del ejército que no opinan y no han servido como una pieza para agredir a Venezuela. Se ha hablado incluso de un golpe seco, el cual el vicepresidente de Brasil, que es un general, ha dicho que no se iba a prestar Brasil, el territorio de Brasil, para agredir a Venezuela, lo cual pues sonó casi como una desautorización del presidente y para nosotros
nos congratulamos de ello, de que el ejército de una potencia que es la sexta economía del mundo, que tiene una gran capacidad militar, no sirva a los planes de Trump o de Bolsonaro para agredir a una república hermana, cercada a nivel financiero y económico y de todos los tipos de las nuevas guerras no convencionales, y que está ahora mismo dando un ejemplo al mundo. Si vamos a abordar lo que significa la remilitarización de Europa, hay que mirar dos planos, aunque son dos planos que están exactamente relacionados y son subalternos, y me refiero al plano OTAN y al plano de la Unión Europea, porque la Unión Europea es subalterna absolutamente de la OTAN, y luego explicaré por qué. La emergencia de la bipolaridad tras la Segunda Guerra Mundial, en la cual Estados Unidos sustituye a esa potencia que había sido Gran Bretaña, una potencia marítima, y Estados Unidos la sustituye y ocupa Europa, las ruinas de aquella Europa, porque ahí se había dirimido realmente también el poder en el mundo, ¿no? Frente al eje alemán, italiano y japonés, frente a la Unión Soviética sobre todo, y las potencias liberales, ¿no? Pero realmente la intromisión en Europa fue novedosa, ¿no? Por medio de un plan Marshall, donde se utilizó por primera vez la deuda también como un dogal. De ahí viene el plan Marshall, que empieza en 1948, en el cual se prestan a intereses bastante leoninos, cerca de 48.000 millones de dólares de la época, para una supuesta reconstrucción de Europa. Lo que se trataba sobre todo es no permitir a esas economías que volvieran a recuperar el poder de sus monedas nacionales o en las áreas comerciales de su influencia, y que tuvieran que vincularse al dólar. Es decir, estaban anticipando toda la cadena que después nos pusieron con los cambios flotantes y con la conversión del dólar prácticamente en la moneda de referente mundial, que además logra que Estados Unidos sea el país más endeudado del mundo, pero que no tenga una crisis de la deuda, y además que no tenga ningún problema con la inflación, porque le da a la maquinita, y como el dólar no se puede devaluar al ser una moneda prácticamente incardinada y global, pues no se le puede exigir, como exigen los grandes fondos de inversión, etcétera, etcétera, poner de rodillas a un país, como se hizo por ejemplo con Grecia, con Chipre, como se hizo con España, con Portugal o con Italia. La anticipación civil y financiera era el plan Marshall, pero venía también el dogal militar. En 1949 se forma esta alianza por medio del Tratado de Washington, además vendida por los Estados Unidos, como hacen ellos, a la manera goebbeliana de las mentiras positivas, es de, como Europa nos lo pidió, pues nosotros vamos a crear la OTAN. La OTAN es una alianza en torno al arma nuclear, cuyo enemigo en ese momento era la Unión Soviética. O sea, su único objetivo era derrotar a la Unión Soviética, pero que convertía a Europa en un posicionamiento avanzado, es decir, una especie de cabeza de puente o de portaaviones de armas convencionales, tropa y armas nucleares, que siempre las armas nucleares, que era el eje en el cual se articulaba esta alianza, estaban bajo mando militar estadounidense. Saceud, que es el jefe militar de la OTAN, siempre es un general estadounidense, hasta el día de hoy. Un general estadounidense es el que tiene la capacidad de disparar las armas que a día de hoy, nucleares, están posicionadas en Europa, porque parece que ha salido de los grandes medios de comunicación, pero a día de hoy hay cientos o miles de armas nucleares posicionadas en Europa, tanto tácticas como de teatro. Porque las estratégicas, los que se llama ICBM, que son los misiles balísticos intercontinentales, están en su base en Estados Unidos, o están en lo que se denomina la triada militar, en la cual están los submarinos de ataque nucleares. Pero es decir, nunca dejó
de ser Europa un instrumento de la política militar de Estados Unidos. A Europa se le reservaba siempre el Secretariado General de la OTAN, que es europeo, pero es europeo subalterno de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Es curioso porque la primera gran crisis de la Alianza Atlántica se produce con De Gaulle, porque De Gaulle, que tiene una dupla nuclear, o sea que tiene capacidad, tiene misiles nucleares ICBM de tierra y también tiene en su aviación, se negó a que un general estadounidense tuviera el mando sobre sus misiles, y Francia se sale de la estructura militar de la OTAN, aún perteneciendo a la estructura política. La visión de la OTAN desde el principio fue derrotar a la Unión Soviética con diferentes planes estratégicos. Hay muchos de ellos. Hay algunos que hablan de contención, hay otros que hablan de responder a la supuesta invasión que se ha descubierto tras la desclasificación de los papeles en la Unión Soviética, que nunca hubo un plan para invadir Europa, pero me voy a quedar en el plan de la victoria es posible, ¿no? Donde estuvimos muy cerca de entrar en una guerra nuclear, en la cual los Estados Unidos iban a sacrificar a Europa sin ningún problema, y era el tiempo del presidente Reagan, y a este plan estratégico se le denominó la victoria es posible. Para el común de los mortales que vivimos aquella época se le llamaba Guerra de las Galaxias, lo que era un programa muy costoso de armamento por medio de misiles que iban a destruir esos misiles intercontinentales cuando estaban en órbita, con lo cual conseguían un paraguas, es decir, la invulnerabilidad del territorio continental de Estados Unidos, pero planteaban el ataque hacia la Unión Soviética con armas nucleares tácticas y de teatro para enfrentarse, y ellos creían que podrían vencer a la Unión Soviética. Afortunadamente no se llegó a la culminación de estos planes porque la Unión Soviética colapsó por muchas razones, pero entre ellas también por una asimetría económica, por seguir esa carrera de armamentos con Estados Unidos. Tras la desaparición de la Unión Soviética, la OTAN no tenía sentido. De hecho, debería haberse disuelto, porque había sido formada en el Tratado de Washington con esa finalidad, por lo cual ellos necesitan reinventarse. ¿Y cómo se reinventan, ¿no? Es curioso, y vuelvo a Europa, ¿no? La reordenación de Europa pasa siempre por el brazo protector de la OTAN. Hay que tenerlo claro. La reunificación de Alemania se hace sobre una OTAN que se proclama un pilar europeo y que además, en lo práctico, limita cada cumbre de la Unión Europea con una precedente reunión de la OTAN que marca siempre los límites. No en vano, en el protocolo número 10 sobre cooperación Unión Europea-OTAN, señala claramente en su artículo 42, y abro comillas, que la OTAN sigue siendo la base de la defensa colectiva de la Unión Europea. Es decir, como veis, hay una subalternidad de lo que es el proyecto de la Unión Europea a la OTAN, que tiene el mando militar real sobre nuestras capacidades militares de unos estados que deberían ser soberanos en el marco, si quisieran sus ciudadanos y ciudadanas, de una confederación europea. Tras la caída del campo socialista, debe además buscar enemigos que justifiquen esa existencia. Lo primero es lo que ellos llamaron nacionalistas expansivos, supervillanos, como eran Saddam, Milosevic, etcétera, etcétera, que tienen mucho que ver además con esa cultura del cómic de Superman y los supervillanos, de Batman, el Joker, el supervillano. Y además entronca, y aquí lo he hablado otras veces, con esa propaganda goebbeliana del maniqueísmo, del bien y el mal, del supermalo, de que el enemigo nos obligó a hacer este crimen, etcétera, etcétera. Después llegaría el agarradero del 11 de septiembre, que hay muchos que dicen que fue inducido, otros que fue dejado, pero les sirvió prácticamente, además, en esos planes
del caos global, que podríamos hablar perfectamente, pero que lo define además muy bien, lo que es el caos la estructura del caos global o la estrategia del caos global que definió Leo Strauss, creo que se llamaba, Sí. y que manifestaba, a ver si encuentro en los apuntes para decirlo con precisión, y lo he perdido porque tengo tantos papeles que ya no sé dónde irme. Bueno, pero que decía que había que llevar el caos a las zonas periféricas de la Unión Europea y de sus enemigos. Y, mira, lo tengo aquí. Estados Unidos proyecta el caos global en las 3 regiones que ellos denominan críticas: Medio Oriente, Europa y Asia Oriental, es decir, 3 teatros de guerra, lejos de la frontera de Estados Unidos y cerca de los límites siempre de Rusia o China, mientras Estados Unidos se parapeta en sus zonas fractales, que son zonas de orden dentro del desorden, según eso es lo que dice esa teoría del caos. Lo importante es ver cómo la OTAN va aferrándose para no dejar ese dominio geopolítico que tiene sobre Europa o sobre la Unión Europea, que es, como hemos leído en sus propios documentos, pues prácticamente doctrinal, y que tiene mucho que ver con esa OTAN que se reinventa después de la reunificación alemana. Pero llegamos a un momento más cercano, que es cuando la OTAN ya consigue por fin saber qué va a ser, y es la cumbre de Lisboa de 2010, ¿no? Es ya una OTAN, esa cumbre de 2010 en Lisboa moldea la OTAN de la globalización, de esa globalización capitalista, neoliberal, que pretendía además, con unos presupuestos teóricos y que los grandes medios de comunicación nos ayudaron a que fuera una realidad inmutable, a que todos los países del mundo renunciáramos a nuestra soberanía para dársela al hegemón, que es Estados Unidos, que en el fondo lo que funge o lo que hace es de protector de los grandes negocios, de las empresas transnacionales y de los capitales financieros. En esta OTAN de Lisboa, la ONU ya no es un marco de máximos. Es cierto que la OTAN del Tratado de Washington sí admitía una serie de cortapisas por la OTAN, por la ONU, a pesar de que se la saltaron sin ningún tipo de problemas en el ataque criminal contra la República Federal Yugoslava, que el criminal de guerra Javier Solana, siendo español, para nuestro demérito y para nuestra vergüenza, tuvo pues la oportunidad desgraciada de dirigir, donde además se asesinó a periodistas y se atacó como un aviso avanzado de lo que iba a venir la embajada china. Mi hermano, que estuvo cubriendo esa agresión militar, me contaba que en el mapa de los corresponsales de guerra se veía claramente dónde estaba la embajada china, una embajada grande que se veía perfectamente, y tuvo el ataque de varios misiles de diferentes cazabombarderos, por lo tanto no había ninguna posibilidad de que hubiera sido un error como lo camuflaron. Era un aviso a lo que venía, y sobre todo un aviso porque China estaba dando capacidad a su aliado, en aquel momento la República Federal Yugoslava, ¿no? Fue una pena, pues, en el sentido de... No, bueno, una pena no, pero no sé cómo explicarlo para no decir una barbaridad, ¿no? Porque los ataques de la OTAN produjeron miles de muertos civiles, muchos niños y niñas que aquí no salían en los medios de comunicación. La población yugoslava se puso a proteger los puentes, sus lugares estratégicos que ayudan a la vida, las eléctricas, etcétera, etcétera, y los aviones de la OTAN, entre otros aviones españoles, participaron en esa masacre. Curiosamente, cuando van a los acuerdos de Rambouillet, etcétera, etcétera, se descubre, luego los analistas militares lo cuentan y lo hemos leído, que no se había tocado prácticamente el 90% de la capacidad militar yugoslava, porque Tito, en su estrategia, igual que por ejemplo Cuba o Venezuela tienen la estrategia de guerra de todo el pueblo,
allí tenían una estrategia guerrillera, también de guerra de todo el pueblo, tenían los medios blindados enterrados y no les habían aceptado los bombardeos prácticamente de la OTAN, o sea, podrían haber soportado una intervención terrestre, además con la orografía que tiene Yugoslavia, ¿no? No soy yo nadie para pedirle a un pueblo que se inmole, ¿no? Pero es curioso también aprender, como se hablaba en los años 60, y lo decía muy bien el Che y otros teóricos de la guerrilla antiimperialista, que el imperialismo es un gigante con pies de barro. Es decir, cuando se enfrenta no tiene enfrente un ejército divisionado que le trata de ganar por el potencial de fuerza, sino que deja al general tierra, es decir, permite el avance del enemigo, pero juega con el general tiempo, la dislocación de fuerzas, etcétera, etcétera, sufre absolutamente, porque la moral que tiene el imperialismo y sus propios militares no está al nivel de aquel que defiende a su propia tierra. En la cumbre de Lisboa ya se habla de un nuevo concepto estratégico: defensa colectiva, gestión de crisis y gestión cooperativa. El marco de intervención es global, es decir, por primera vez en 2010 dice que la OTAN puede actuar militarmente en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué señala como motivos para intervenir? La defensa de los recursos energéticos de sus socios, el agua y las migraciones. En 2010 está ya admitiendo, y cuando se leen sus propios documentos nos damos cuenta, lo que es un ejército para defender los intereses de los países hegemónicos y de las grandes corporaciones. Pero ya avanza a futuras guerras por las migraciones. De hecho, tenemos ya dos agrupaciones navales de la OTAN en el Mediterráneo, tienen mucho que ver con ese movimiento de migraciones y de refugiados, y las futuras guerras, que será el agua. El agua con el cambio climático va a ser fundamental, y además va a determinar claramente un cuarto o un quinto mundo de aquellos lugares que por el calentamiento global no tengan acceso a este recurso vital para nuestra vida. En el 2014, 4 años después, pasamos a la cumbre de Gales, que también es muy importante. No se cambia el concepto estratégico anterior, pero sí señala que la alianza, es decir, la OTAN, se encuentra en un momento crucial para la seguridad euroatlántica por la acción de Rusia. Empieza ya a señalar a Rusia y señala claramente a Ucrania. Y también señala la inestabilidad creciente en Oriente Medio hasta el norte de África, lo que se llama MENA, lo que en la política de vecindad de la Unión Europea se llama MENA. En línea con esa idea de la globalidad y universalidad de las amenazas, prepara la ampliación de su espacio de operaciones. En el Comité Militar de la OTAN, que se celebra en Lituania, se reitera la importancia de ser capaz de operar en las fronteras de la OTAN y más allá de las mismas. Abro comillas. La alianza debe tener las fuerzas adecuadas y el equipo adecuado en el lugar y el momento adecuado. Cierro comillas. Estaban hablando ya de poner las herramientas para tener esa fuerza de disponibilidad. Esa cumbre pone en marcha un plan de acción para la preparación o disponibilidad, RAP en inglés. Es el mayor cambio de postura de la alianza desde el final de lo que se llamó la Guerra Fría. Este plan incluía pasar el cuartel general de la OTAN en Polonia de baja a alta disponibilidad y la puesta en marcha de una fuerza conjunta de muy alta disponibilidad. España ha sido varias veces el mando de esta fuerza conjunta de muy alta disponibilidad, compuesta de 4.000 efectivos, capaz de desplegarse en muy pocos días en cualquier lugar y específicamente en las zonas periféricas de la OTAN. Esta fuerza de tareas, Task Force, como lo llaman los estadounidenses, prepararía el terreno para la instalación de un segundo escalón de unos 10.000 militares pertenecientes a la Fuerza de Respuesta de la OTAN, la NRF, y en menos de un mes el tercer escalón a nivel división, es decir, 60.000 efectivos.
Otro aspecto importante es la cuestión presupuestaria, planteando que en menos de una década, o sea, de 2014, hablamos 2024, todos los miembros deben invertir al menos el 2% del Producto Interior Bruto en gasto de defensa. Eso se lo habéis visto, lo habéis escuchado continuamente a Donald Trump hablando, ¿no? Es decir, incremento de inversión atendiendo a la elevación de las capacidades y sobre todo el 20% de este gasto de defensa en nuevos equipos. Llegamos a un informe que fue muy interesante del anterior secretario general de la OTAN en 2015. Intensifica la idea de una alianza en condiciones de golpear, no importa el lugar en el que surja la amenaza. Se destaca el importante incremento de la presencia militar en su flanco oriental, con el aumento de aviones de detección lejana, los AWACS, en Turquía. Se triplican los efectivos de esa fuerza de reacción rápida de la OTAN hasta los 40.000 soldados. La fuerza de despliegue rápido se plantea como una punta de lanza que ya en ese momento, en 2015, está plenamente operacional. Se amplían a 8 los cuarteles generales en la zona oriental, es decir, cercana a las fronteras con Rusia. Se mejoran los servicios de información, la alerta lejana, el refuerzo de las capacidades de autodefensa y de toma de decisión con el fin de afrontar la lucha contra las llamadas guerras híbridas, que como sabéis es un eufemismo que se utiliza para acusar a Rusia, y en esos términos de guerra híbrida, por ejemplo, se incluye a Russia Today o a Sputnik, para que entendáis lo que significa guerra híbrida y que además es un lenguaje común, tanto dentro de la OTAN como dentro del Parlamento Europeo y de las fuerzas que lo dominan. Ese año se realizan 300 ejercicios militares de la OTAN. 300. No veréis en la portada del País que esos ejercicios amenazan la paz. Si Rusia y Bielorrusia y Mongolia hacen uno, sí que se amenaza la paz, pero si hacen 300 militares, no. Entre ellos fue el llamado Trident Juncture, con más de 36.000 efectivos, 140 aeronaves y más de 60 embarcaciones. O sea, uno de los despliegues más grandes. Llegamos a la cumbre de Varsovia, que también es muy importante. Se mantiene el concepto estratégico del que hablábamos hablado antes, con dos orientaciones desarrolladas: reforzamiento de las capacidades militares orientadas a la condición de antagonista global contra Rusia y proyección de seguridad internacional fuera de sus fronteras, promoviendo los partenariados estratégicos. Ahí es donde entra Colombia, donde quiere entrar Brasil. Es decir, en el marco de esa OTAN que ya no es solo europea, sino que pretende ser global y que pretende ser lo que antes eran los cascos azules, es decir, sustituir a las fuerzas de Naciones Unidas. En esta cumbre se coloca ya la ciberdefensa como un rango prioritario de actuación. La ciberdefensa. Recordad que los grandes medios de comunicación se han reído cuando el presidente Maduro hablaba de un ataque de pulso electromagnético contra las infraestructuras eléctricas de su país. Si hasta la propia OTAN lo dice, la ciberdefensa es fundamental. Si yo todavía me acuerdo la noticia de que Brasil se había gastado varios miles de millones de dólares en crear un simulador de guerra cibernética. Brasil, cuando estaba al mando Dilma. O sea, no quiere decir que sea una paranoia. Los cañones de pulso electromagnético existen y se manejan claramente en todas las fuerzas armadas del mundo. Y entre ellos está, por ejemplo, los proyectiles de las armadas, que dentro de poco ya no tendrán pólvora, sino que serán por impulsos electromagnéticos. O sea, no estamos hablando de locuras, estamos hablando de una tecnología que está al día de hoy y que claramente cuando leemos, porque estos son documentos que yo he sacado con un trabajo de las cumbres de la OTAN, ellos hablan claramente. Solo hay que estudiar, solo hay que leer y solo hay que
no sé si ya diría algo, ya que vamos a estar en Semana Santa, rezar para tener periodistas e investigadores que nos ayuden a dilucidar esos documentos tan farragosos. Se desarrolla también lo que hablábamos antes del plan de acción RAP, del que os hablaba antes, que es el plan de acción para la preparación y la disponibilidad, que fue aprobada en Gales. También se habla del refuerzo de la fuerza de reacción de la OTAN, nivel de preparación y tamaño, puesta en marcha de 8 unidades multinacionales de integración en los países aliados de la parte oriental de la Alianza. ¿Veis? Solo hablan de la parte oriental de la Alianza. Hacer plenamente operacional el cuartel general del Cuerpo Multinacional Noreste en Polonia y establecer el cuartel general de la División Multinacional Sudeste en Rumanía. Al margen de este plan de acción, pero en consonancia con este despliegue hacia el este, se ha decidido establecer una presencia avanzada y reforzada en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Ahí es donde hablaba la compañera. En Lituania tenemos carros de combate Leopard con disposición de combate como punta de lanza. ¿Qué hacen nuestros carros de combate en las fronteras con Rusia? No se ha pedido ni permiso en el Parlamento, como dice preceptivamente la ley española. Esta presencia militar avanzada, para que veáis, será dirigida por Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. A Alemania le metieron la guinda envenenada. La OTAN ya en 2015 declara plenamente operativo su sistema EBMD, Defensa frente a misiles balísticos, cuyas referencias principales son, y nos toca, el despliegue de la Aegis embarcado en Rota, ese escudo llamado antimisiles, que es una proyección estratégica contra Rusia, integrado por las fragatas F-100 españolas y los destructores de la clase Aelirburke. Y los hilos Aegis terrestres, en Deveselu, en Rumanía, el radar de detención lejana en Kuresik, en Turquía, y el despliegue de un silo Aegis Axior en la base militar de Retiv-Koło, en Polonia. Todo un diseño de la OTAN para estar presionando o conteniendo a un vecino con el que nos deberíamos de llevar bien y con el que no hemos tenido problema, como es Rusia. Al final, las conclusiones son, y para definir un poco todo lo que acabo de decir, se ha creado una fuerza de muy alta disponibilidad, 4 cuarteles en las fronteras con Rusia, ellos lo llaman acuartelamientos, una patrulla aérea en el Báltico, donde participan en rotación también F-18 y Eurofighter españoles, y un escudo misiles naval en Rota y terrestre en Devaslu y en Polonia. Se busca ya y se exige en la cumbre que fue en Bratislava, se exige ya que haya un Schengen militar, es decir, que haya la posibilidad de movilizarse sin fronteras hacia el este. E incluso se ha traído ya al Parlamento Europeo y a la Comisión la posibilidad, por esta exigencia, para que veáis lo que manda la OTAN, de que tenemos que adecuar nuestra infraestructura viaria para el despliegue de esas fuerzas que hablábamos antes de los diferentes escalones hacia el este. Yo he estado en comisiones donde se habla ya de cómo vamos a reforzar o ampliar determinados puentes para que puedan pasar los blindados en dirección este. Eso se está hablando a día de hoy. Hablábamos del gasto militar al 2%. Nosotros realmente estamos cerca del 2%. Cuando vemos los planes especiales de armamento, que han sido bastante onerosos para nuestra economía, los planes especiales de armamento que todavía empezamos a pagar hace 2 años, estamos hablando de 30.000 millones de euros, que fueron los que produjeron las F-100, los Eurofighters y los carros de combate Leopard, y que estamos empezando a pagar ahora, que además se completan normalmente con partidas especiales que dan determinados ministerios, con lo cual se hurtan pues a lo que es el cómputo del Producto Interior Bruto. O sea, hay analistas que están hablando que estamos en torno al 1,8 o al 2% ya
del gasto armamentístico, y ahora nos vamos a meter otra vez en unos nuevos planes especiales de armamento que incluyen el diseño de las F-110, la culminación de los submarinos convencionales S-80 y los transportes nuevos de blindados 8x8. Que hay algunas que sí pueden ser necesarias, pero es que lo que estamos viendo es que España diseña su capacidad militar como unidades para participar en las fuerzas de tarea y de muy alta disponibilidad de la OTAN y de los intereses de Estados Unidos, no para nuestros propios intereses. No necesitábamos 300 carros Leopard. No necesitábamos 300 carros Leopard. Porque el carro Leopard está diseñado para actuar en el escenario bélico de Europa Central, con grandes llanuras. Es un carro muy pesado que incluso en otro de los planes especiales que subimos, el A400, no puede ser trasladado. El A400 levanta 46, creo que, toneladas, y el carro Leopard tiene 66, no puede transportarlo. Puede transportarlo Pizarro. O sea, para que veáis, ahí se hizo una jugada política con Arabia Saudí, pero realmente esos carros de combate, ¿cómo los desplazamos? Tenemos un buque de proyección estratégica, que es el Juan Carlos I, pero en avión no lo podemos trasladar en fuerzas aerotransportadas, a no ser que utilizamos esos acuerdos que se hicieron en la Unión Europea para que tuviéramos la disponibilidad de las capacidades de la OTAN en lo que nos falta, que es aprovisionamiento aéreo de combustible y en vuelo me refiero, y esos grandes transportes que en este caso son los Galaxy estadounidenses, que son los que utilizamos para desplegar esas fuerzas, por ejemplo, en Lituania. Y luego también, como lo que hablábamos antes, la creación de la segunda agrupación naval permanente en el Mediterráneo. Es curioso esto del Mediterráneo, yo quiero referirme un poco a ello para que pensemos qué pensaba y qué ha pensado Estados Unidos del Mediterráneo, ¿no? Para Estados Unidos el Mediterráneo le interesaba para crear un entorno estable, propicio a la defensa de sus intereses, ¿no? Mediante lo que hacen siempre, ¿no? La utilización de mecanismos de poder blando en el caso de Europa y utilización del Mediterráneo como espacio para proyectar fuerza en defensa de esos intereses cambiantes de la zona, petróleo, seguridad, los regímenes que no iban con ellos, o terrorismo, que podrían ser el poder duro. El Mediterráneo como espacio geopolítico no existe en la concepción global de Estados Unidos. En 1945 lo consideraba como un lago que conectaba el Atlántico con Oriente Medio y con el Océano Índico. En el contexto de la Guerra Fría, el Mediterráneo señalaba una de las líneas de contención de la Unión Soviética. El Asia Sudoccidental, desde Turquía hasta Pakistán, era el otro flanco. En 1968 podemos hablar de la Two Pillar Policy de Nixon, ¿no? Que lo que planteaba es garantizar el acceso al petróleo por medio de regímenes amigos, prevenir gobiernos enemigos. En aquel momento se le daba apoyo a Irán y a Arabia Saudí y a Israel frente a Egipto. Es decir, para Estados Unidos el Mediterráneo, que es nuestro mar, además donde debería de proyectarse esa defensa que todos y todas queremos, como un mar que nos une frente a nuestros vecinos para crear un espacio de seguridad, ellos solo lo contemplan como un lugar donde proyectar su poder y controlar una zona rica en gas, en petróleo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que se ha llegado a la proyección de la OTAN en Europa? Se determina una gran amenaza, Rusia. Se señala al terrorismo islamista, pero curiosamente pasa de puntillas por el flanco sur. No lo hemos visto nombrar, ¿verdad? En las últimas cumbres no se ha hablado para nada del flanco sur, a pesar de que ellos sí están desplegados. Morón actualmente es la Fuerza de Tareas Especiales de los Marines, que depende del AFRICOM, y en Níger tienen la mayor base de drones, con sus 5 fronteras para poder actuar en cualquier lugar.
Estas palabras de la OTAN han sido acompañadas de hechos, ¿no? Se han creado nuevos emplazamientos de tropas, los que hablábamos antes, de esos acuartelamientos que realmente ya son cuarteles permanentes, y han llegado a realizar maniobras en Polonia, por ejemplo, con el más amplio despliegue militar desde la invasión nazi. ¿Qué busca la OTAN? Encerrar a Rusia en su espacio físico-político, convertirse en el único referente militar global. La estrategia frente a Rusia es agresiva y ofensiva. Busca impedir cualquier retorno a una situación de paridad estratégica en el ámbito global. Gana la visión de una Unión Europea dependiente de Estados Unidos en el área militar. El hecho de incorporar a Alemania como país comprometido, veis que era importante en esas fuerzas destacadas en la frontera, con el mantenimiento de esa fuerza operativa, es un paso más en la dirección de minimizar una dimensión política autónoma de la Unión Europea en el tratamiento del caso ruso. Y es importante esto porque en Alemania hay dos almas. Hay un alma atlántica que busca seguir teniendo a Estados Unidos como ese paraguas supuesto de seguridad, pero hay otra alma, y lo hemos visto con el Nord Stream 2, que reclama unas relaciones normalizadas con Rusia, que es la que le suministra el 100% del gas que necesitan en los inviernos que sufren, porque se sufre, hace un frío de cojones, con perdón, en Alemania. Es decir, lo que se trata es de involucrar, de tratar de forzar ese alma que ayuda a la sumisión de Europa. Que quitémonos de la cabeza, esta Unión Europea es la Unión Europea Alemana. Alemania es la que decide cómo funciona nuestra moneda, cómo funciona el Banco Central Europeo, que nosotros tenemos que tener deuda, tenemos que estar desindustrializados, que ellos tienen que estar industrializados, y no hablo de los alemanes y las alemanas que sufren igual que nosotros, hablo de sus élites. Para ir terminando, podemos explicar qué está haciendo ahora la Unión Europea. Nada hay de un supuesto ejército europeo, es absolutamente una mentira, como lo fue el Eurocuerpo. ¿Os acordáis que España se apuntó, que era proyectado por España y por Francia, ¿no? Y que a día de hoy lo que hay en Estrasburgo se va a convertir ya este año en la fuerza de reacción rápida de la OTAN? Ya no hay ningún ejército europeo con independencia política. Tanto la política común de seguridad y defensa, que propició el señor Javier Solana, como la nueva PESCO, que es la cooperación en estructura permanente, busca la creación de un poder duro para actuar en los márgenes de la Unión Europea, pero siempre supeditada a los intereses geopolíticos de la OTAN, con lo cual quiere decir de Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias de la nueva política europea? La creación de un cuartel general permanente, la puesta en marcha de grupos tácticos de combate, programas comunes en la industria de defensa, el primer paquete en 2018 ya han sido 500 millones de euros, exigir a todos los socios de la UE el aumento de gasto militar al 2%, lo que decía Trump y la OTAN, la movilidad militar, eliminación de fronteras para tropas y equipos, la activación de la cláusula de defensa 42,7, que va mucho más allá del artículo 5 de la OTAN, y romper, que lo hemos denunciado continuamente, el artículo 42.2 del Tratado de la Unión Europea, que prohibía que los gastos que tengan repercusión en el ámbito militar o de defensa salgan de los presupuestos de la Unión Europea. Lo acaban de romper. No tienen ningún problema en romper sus propios tratados. Ahora se va a sacar. Esos 500 millones han salido del presupuesto de la OTAN, de la Unión Europea, y van a salir todavía más. Mientras aquí la gente vive con menos de 600 euros, mientras nuestros jóvenes tienen precariedad y no tienen un trabajo fijo, mientras la gente se le desahucia de sus casas, mientras tenemos familias, cerca de 1 millón de familias que dependen de los ingresos de sus abuelos y de sus jubilaciones, estos señores pretenden añadir a esos gastos que se acercan a los Estados Unidos en el conjunto de toda Europa, de 600.000 millones de euros, otros 100.000 millones de euros más. Aparte de los 38.000 o 40.000 que pagamos de nuestra deuda, en pagos de los intereses de deuda, España.
aparte de los 200.000 millones de euros que tenemos que refinanciar cada año para pagar esa deuda que algunos analistas dicen que se acerca al 100% y otros hablan de que ya está en el 103% del Producto Interior Bruto. Es decir, nunca va a ser pagada. Para terminar, hablaros un poco de lo que es claramente el objetivo de Estados Unidos y de la OTAN, que es mantenernos a nosotros subalternos para la contención de Rusia, pero realmente moviendo su estrategia militar hacia el eje China-Pacífico. China ha respondido claramente, ¿no? Tras ese reposicionamiento estadounidense en ese eje, China a nivel militar ha aumentado sus capacidades antiacceso y de denegación de área, cuyo objetivo es impedir el acceso y el movimiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el mar de la China Meridional. Esa estrategia de denegación de área, A2AD, se asienta en tres pilares: arsenal de misiles balísticos y de crucero, de ahí viene la denuncia del Tratado de Misiles Intermedios. Vuelvo a repetir, la estrategia de denegación de espacio china se asienta en tres pilares: arsenal de misiles balísticos y de crucero, modernización de la flota de submarinos de ataque y el desarrollo de las capacidades cibernéticas ofensivas. Otra vez tenemos aquí lo cibernético. Los misiles y submarinos amenazan la libertad de movimientos y el acceso a los portaaviones, a los buques anfibios y a los buques de guerra estadounidense en el Pacífico Occidental. Manejan ya misiles balísticos antisatélite que amenazan con cegar las fuerzas estadounidenses, dificultando su inteligencia, la navegación y las comunicaciones. Las capacidades cibernéticas ofensivas chinas constituyen ya una amenaza a los sistemas de comunicación y a las armas estratégicas estadounidenses. Como son sus escritos, en vez de decir amenazan, se defienden, ¿no? Realmente, ¿no? La combinación de las capacidades de detención y las defensas antiaéreas chinas son una amenaza para la proyección de aviones de combates tripulados y no tripulados. El arsenal de misiles balísticos y de crucero, superficie-superficie, es decir, de mar, amenazan ya las posiciones de Estados Unidos en Japón, Corea del Sur e incluso Guam. Y tiene preocupación Estados Unidos ante la obsolescencia de las defensas antimisiles, porque son vulnerables ante ataques de saturación. Ni las capacidades antimisiles del sistema Aegis, el que tenemos en Rota, ni los sistemas Patriot parecen estar en condiciones de frustrar ataques de saturación chino, es decir, neutralizar la amenaza a las posiciones estadounidenses en ese teatro de operaciones. Es decir, tenemos en este momento dos áreas calientes, que es el intento de contener a China, que a día de hoy reclama desde el año, como hablábamos antes, 2006, su inserción en un mundo multipolar, y la intención de Estados Unidos de mantenerse como potencia unipolar al cual todos los países tienen que rendirle pleitesía. Para concluir, en términos geopolíticos, el cambio estratégico de Estados Unidos a ese eje Asia-Pacífico aboca a Europa al rol de contener a Rusia y ejercer el control del norte de África, el Sahel y el Magreb. Se señala por parte de la OTAN a China como el verdadero enemigo. Se prevé un aislamiento de Estados Unidos cada vez mayor. Se desecha el Atlántico Norte y Europa como ejes centrales de la política militar estadounidense y se cede su cuidado a los países europeos de la OTAN, otorgando un uso táctico a Oriente Medio donde se utilizan, y lo hemos visto en Libia y en Siria, las guerras por delegación y se domina por desestabilización zonas estratégicas para impedir el acceso normalizado de China a las fuentes energéticas de la zona. El objetivo es neutralizar a China en los lugares donde necesita esos recursos energéticos para inyectar en su estructura productiva. Toda esta estrategia, sobre todo para Oriente Medio, está ahora en entredicho por el salto al exterior de la política militar rusa, que ha dado la vuelta al fenómeno de destrucción de los estados seculares en la zona y le ha permitido tener un pie sobre el terreno
para saltarse la contención en sus fronteras y llevar la iniciativa estratégica al Mediterráneo, rompiendo una lógica de cerco al que le quería llevar Estados Unidos y la OTAN. Es decir, estamos en un momento, y en todas las transiciones geopolíticas lo hemos visto, y además con una nueva crisis que dicen los entendidos que puede ser más destructiva que la de 2008, a quien estudie el capitalismo y sus ciclos sabe que estas situaciones, tanto de disputa geopolítica como comercial, se resuelven con guerras. Siempre ha sido así. Ya estamos en una guerra declarada comercial de Estados Unidos a China, porque China quiere romper su cerco por medio del diseño de la ruta de la seda, en la cual nuestro país no ha querido participar, estúpidamente. Lo ha hecho Italia con una gran visión. Tenemos el posicionamiento de las divisas en una cesta de Rusia, o sea, de rublos, de yuanes chinos y de otras monedas para atacar esa política de control global por medio del dólar, de las economías y del intercambio comercial, y tenemos la expansión cada día más agresiva hacia Rusia para empujarla. Rusia afortunadamente ha respondido fantásticamente, tanto primero a su gran desestabilización, que fue la guerra de Chechenia, que se pudo terminar, la provocación en la cual estaban implicados absolutamente el Estado de Israel, que fue el que formó a sus tropas de Georgia, que fue derrotada en muy pocos días, con la independencia de Absagia, etcétera, etcétera, y posteriormente, con ese salto de esa esfera a la que le había reducido la rendición absoluta, que nos explicaba el otro día Rafael Poch, de Yeltsin, que Yeltsin fue el verdadero golpista bombardeando el primer parlamento elegido, en teoría democráticamente, y sobre todo cuando hubo un referéndum en que la mayoría de la población de la Unión Soviética no quería disolver a la Unión Soviética, pues Rusia, aun con unos grandes problemas por todas las sanciones unilaterales, que realmente son armas de guerra en el derecho internacional, ha afectado a su economía, ha conseguido parar esa agresión militar que había empezado en Irak, que siguió con Libia y que se paró definitivamente con ese pueblo valeroso sirio que ha puesto decenas, centenares de miles de muertos para parar por fin esa agresión continuada. Yo me congratulo no solo de el aterrizaje en su patrullaje estratégico de los aviones de bombardeo estratégico nuclear rusos en Venezuela, y me satisface muchísimo esa colaboración militar que le ha dado a Venezuela, sobre todo por sus sistemas integrados y escalonados antiaéreos de los S-300 y otros sistemas de los que se hablan en el mundillo de análisis militar, pero no se cuenta mucho, ha permitido la invulnerabilidad de Venezuela. Actualmente, Venezuela, gracias a esos sistemas que ha comprado legítimamente, como hace un país soberano, tiene controlado, exactamente igual que pasa en Siria con los S-300, todo, prácticamente todo el espacio aéreo de Colombia, de Brasil y de esas islas que quieren utilizar de cabeza de puente para atacar. No pierdo el momento de darle las gracias a Rusia por haber sido un factor de tranquilizador y de freno de las políticas militaristas de Estados Unidos, que lo hemos visto ya en Yugoslavia, que lo hemos visto en Panamá, que lo hemos visto en los 300 golpes de Estado que ha propiciado, que lo hemos visto en la destrucción del Estado libio, que lo hemos visto en la destrucción del Estado iraquí, y que afortunadamente no lo hemos visto en la destrucción del Estado sirio, porque Siria se mantiene como un régimen no confesional y apoyado por su población, y exactamente igual a día de hoy pasa el corazón del mundo por esa Venezuela que nos está demostrando, con esas penurias que están pasando todos, penurias económicas terribles de un bloqueo financiero
en el cual nuestro país lamentablemente participa con esa, y por eso lo decía al principio, con esa connivencia de determinados actores que se denominan de izquierda y que no son de izquierda, pues que son coayudadores del cerco, del ataque, de los golpes de Estado, del intento de magnicidio a una república hermana como Venezuela. Y ya está bien de gente que antes iba a poner el cazo y ahora cuando tiene que dar la cara no la da. La izquierda no hemos sido nunca así, nunca. La izquierda no tiene que tener miedo de hablar de las cosas como son y como hacía Fidel, explicarlo. Yo me acuerdo un día en el Parlamento Europeo cuando iban a liberar Alepo, como sabéis tenía 1 millón de población en el área controlada soberanamente, pero había 200.000 terroristas. Javier Solana hizo un tuit: si cae Alepo, qué gran tragedia. Y se levantaron en el Parlamento Europeo por los niños y niñas de Alepo, que supuestamente morían. Y yo me quedé sentado. Incluso desde mi grupo me insultaron. Porque yo les decía, yo no me levanto en esta pantomima de estos terroristas, que son los que verdaderamente están matando. Hay que tener coraje para aguantar, para explicar nuestras propuestas. Vemos al franquismo sin complejos, y nosotros andamos acomplejados. No, yo estoy seguro, tiene que caer una parte de esa izquierda para que podamos reconstruirla. Una izquierda internacionalista, solidaria y que pelee con